qué hermano. Muy bien, pues hermano, es un gran gusto para mí estar con ustedes y ver siempre este celo que tiene, este entusiasmo para buscar más al fondo la palabra de Dios y entender lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Hermanos, tenemos aquí un tema que es muy importante y muy cerca de cada uno de nosotros porque habla de nuestra propia naturaleza. Vamos a examinar esta cuestión. Ah, Estamos bien contentos con la esperanza que Cristo nos da. Ah, Sin embargo, hay ciertas iglesias que enseñan que somos completamente material. Dicen que el hombre es físico y cuando se muere y no hay nada más. Y les gusta leer de Eclesiastés capítulo 9 para dejar la impresión que en la Biblia, cuando uno se muere, todavía, pues no existe más. Déjame llevarnos a Eclesiastes 9 para ver el contexto de esta creencia que se enseña los materialistas, como los testigos de Jehová y otros que son de esta clase de pensamiento. En capítulo 9, ahora leyendo del versículo 3, déjame leer algunos versículos aquí al principio para contestar esta forma de negar que existe algo del hombre que dura para siempre, ¿ok? Dice el 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El punto que se hace, aquí vemos en el versículo 6, el punto que se hace es que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Cuando uno se muere, no tiene parte en la vida debajo del sol. Y claro, esto pasa cuando uno se muere, sale de esta vida, sale de la vida que pasamos en el cuerpo debajo del sol. Ellos entonces quieren concluir del contexto que si no hay memoria, entonces uno mismo no tendrá conciencia, no tendrá memoria. Pero la verdad es que no está hablando de uno mismo, está hablando de lo demás. Porque uno se muere aquí debajo del sol y todo el mundo aquí en esta tierra, debajo del sol, con tiempo, todo se olvida. Todos, pues, aunque cuando uno se muere hay un funeral y todos recuerdan su vida y hablan de sus obras, pero pasando el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, paso a paso, poco a poco, todo se olvida. Y entonces, debajo del sol, esto es cierto. La verdad es que saliendo de Eclesiastés, que habla de la vida bajo el sol, cuando llegamos a otros textos en el Nuevo Testamento,
llegamos a la palabra alma y la palabra espíritu y tiene diferentes usos, pues en diferentes contextos. Cualquier palabra de la Biblia hay que definir conforme al contexto donde se encuentra, porque obviamente la palabra alma se usa de varias maneras. Uno consultando un diccionario como este de W.E. Vine, se escribe como Vine, ¿verdad? Pero se pronuncia Vine, encuentra una plática muy larga de la variedad de uso que hay para esta palabra, diferentes significados. No podemos fijarnos solamente en un solo contexto, tenemos que leer toda la Biblia para entender el uso de la palabra alma y lo mismo con la palabra espíritu. Vamos a ir a Hebreos ahora, capítulo 4. Hebreos 4 y el versículo 12. Aquí encontramos algo interesante. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los oídos, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto hablando del gran poder de Dios que se encuentra en la palabra de Dios. Pero hablando de este poder, dice que puede hacer algo bien interesante. Dice, puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Esto implica que es algo muy difícil de hacer, como también la cuestión de partir las coyunturas y los tuétanos. Es difícil ahora partir las dos cosas por naturaleza. Dice, y hace lo difícil de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nadie puede hacer eso sino Dios y el poder de Dios que se encuentra en su palabra. Pero entonces, cuando hablamos del alma y del espíritu, estamos hablando de algo que tiene, por la manera por la cual Dios ha hecho al hombre, algo bien difícil de partir el alma y del espíritu. Ahora, vamos a leer de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y aquí tenemos en el versículo 23, en los saludos que se encuentran, y aquí en el último capítulo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Okay? Estamos hablando de todo la naturaleza del ser, el ser hombre, el ser humano. Dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, ahora, se compone de ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cuál es cuál? Pues sabemos lo que es cuerpo, ¿verdad? Pero ¿cómo se distingue el espíritu y el alma cuando se encuentran juntos? La verdad, hermanos, es que muchas veces parece que son la misma cosa, porque tenemos varios contextos en los cuales vemos que el alma hace
la misma cosa que hace el Espíritu. Entonces, en este contexto, por ejemplo, alma, por su naturaleza, la palabra, por definición, por la raíz de la palabra misma, de la palabra griega, es psuche, es la palabra para lo físico. Tenemos varias palabras en español e inglés que salen de esta palabra griega que reflejan algo físico de nuestro cuerpo. Pero cuando leemos aquí de Mateo 10, versículo 28, es más que lo físico. Aquí tenemos muy buena evidencia de algo más allá que lo físico del hombre. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien, entonces pueden matar el cuerpo. ¿Qué es lo que pueden matar? Pues pueden ellos terminar la vida que anima el cuerpo. Esto también levanta otra cuestión. ¿Cómo se define la vida? Y ahora es algo que los científicos todavía no entienden. Han estudiado mucho al fondo el concepto de la vida y pueden duplicar, pueden clonar, ¿verdad? Pero esto no es de crear la vida, no pueden hacer la vida comenzar. Si algo está muerto, los científicos no saben cómo dar vida a nada. Es algo misterioso, es algo en la mano de Dios. Cuando algo vive, vive. Y la vida siempre sale de otra vida. Aún en el mundo de las plantas y de los árboles, en el mundo de los animales y lo mismo en el mundo del ser humano. La vida, ¿qué es la vida? Es algo que Dios creó. Pero esta vida es algo cuando uno se muere, el cuerpo queda sin vida y vuelve al polvo. Si no tiene vida, el cuerpo vuelve, se descompone como los árboles que se mueren, como los animales que se mueren, el cuerpo así se deshace. Pero Cristo dice aquí, los hombres pueden matar o pueden terminar la vida del cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ahora, este concepto nos da la esperanza de que hay vida después de la muerte, porque el alma sigue en las manos de Dios. Ahora, los testigos de Jehová nos dicen que le dijo, Jehová entonces es el que termina el alma para siempre en el infierno, y dicen ellos que el infierno es una aniquilación, uno termina de existir por decisión de Jehová, porque dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero hermanos, se fijan mucho en la palabra destruir aquí, y en la lengua griega, luo. Esta palabra no tiene que significar destruir por completo y no existir más, porque vemos en el capítulo 9, un poco antes, en la cuestión del ayuno, están preguntando los discípulos de Juan en el 14,
9:14, dicen, ¿por qué ayunamos ustedes los discípulos de Jesús? No. Y Jesús explica entonces, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora explique más. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hermanos, esta palabra, los odres se pierdan, la palabra se pierdan es la misma palabra que encontramos en capítulo 10, 28 en la lengua original. Se pierden. ¿Qué pasa con los odres viejos cuando se rompen? Se pierden. No es que desaparecen, pero se pierden en sentido que se rompen. Lo que Dios hace aquí en versículo 28 es de arruinar al alma del hombre en el infierno. El hombre no tendrá en el infierno buena vida, tendrá una vida arruinada, una vida afligida por siempre. Y eso es el concepto del infierno. Habrá sufrimiento perpetuo. Y esto es el significado de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero vamos a examinar. Ya hemos establecido que el hombre tiene algo. A veces se llama alma, a veces se llama espíritu, pero esto a veces habla de algo que permanece para siempre. La palabra espíritu es otra palabra que tenemos que entender. Cuando Dios comunica con nosotros, cuando Dios expresa, tiene que acomodar a nosotros y nuestros límites que tenemos de mente y de entendimiento. Entonces, ¿cómo podía Dios explicar el concepto de la naturaleza invisible del hombre? Algo que no se puede tocar. Usa la palabra espíritu, que es la misma palabra de viento. ¿Ok? A veces se traduce viento, como vemos en Juan 3. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo en Juan el capítulo 3, explica Jesús a Nicodemo el concepto de nacer de nuevo y de nacer de agua y del espíritu. Dice, si uno no nace de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora tenemos, aparentemente está perplejo. Nicodemo dijo en el 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor nos enseña conceptos a veces que son un poco difíciles de entender. Este concepto no fue tan difícil. El concepto de nacer de nuevo. Ya por algún tiempo, Juan el Bautista predicaba la nueva vida. Llamaba a todos que se arrepintieran y que ellos aceptaran una nueva forma de pensar y de vivir.
Esto es el arrepentimiento. Y bautizaba a ellos con un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Así, con el perdón del pecado comenzaba entonces una nueva vida. La nueva vida muy claramente se puede describir como un nacimiento. Uno nace, en este caso, de nuevo, otra vez. El concepto nacer de nuevo usa una palabra que se encuentra muchas veces en Juan en el concepto de arriba. Es como cuando, otro ejemplo en Mateo, cuando el velo del templo, cuando Jesús murió, el velo se rompió. Dice desde arriba abajo. Es la misma palabra. De arriba abajo, hablando de fue destruido o fue abierto, se abrió por completo, desde arriba abajo. Es la misma palabra aquí. Cuando Jesús habló a Nicodemo de nacer de nuevo, está hablando de nacer por completo. También se puede traducir de nuevo, porque este es el concepto. Completamente una nueva persona. Pero cuando usa de arriba, entonces el concepto es de que el origen de esta vida, el mensaje que hace nacer de nuevo, es de arriba, es del cielo. Porque Jesús descendió del cielo. El Padre le envió este mensaje desde arriba. Ahora, en esta plática, el misterio de la nueva vida, vemos que Jesús explica en versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, aquí tenemos la palabra Espíritu, la misma palabra del versículo 6, nacido del Espíritu, ahora encontramos en versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, cuando estamos leyendo el versículo, si somos traductores y tenemos que traducir la palabra aquí en versículo 8, tenemos que estudiar el contexto y cómo vamos a traducir la palabra. Es la misma palabra en versículo 8 y versículo 6. Literalmente, en los dos lugares, la palabra es viento. Nacer del viento. Esto no sería muy razonable, ¿verdad? Nacer del viento. Claro, está hablando de nacer de las palabras que el Espíritu Santo entregó a la tierra por medio del profeta Juan y por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y así comenzó su trabajo y obraba por medio de Cristo las obras, las señales que hacía y también las palabras que predicaba. Y estas palabras, las palabras de Jesús, hicieron renacer a los que oyeron y obedecieron la palabra. Pusieron en práctica estas palabras, estas enseñanzas. Entonces aquí en versículo 8 dice, sí, no te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ok, ahora explica. El Espíritu es como el viento. No sabemos de dónde viene, a dónde va. Porque ¿quién es que hace el viento? Es lo mismo el viento. Uno no puede ver el viento. Podemos sentir algo cuando hay brisa y nos toca las mejillas. ¿Qué es lo que sentimos? ¿El viento? Pues
no es el viento. El viento mueve el aire que está alrededor de nosotros y sentimos el aire. Si el aire está frío, sentimos el frío del aire porque se mueve y nos pega a la mejilla. O si está caliente, sentimos el calor del aire, pero no es el viento que sentimos. Sentimos el efecto del viento que mueve el aire. ¿De dónde vino? No se sabe. ¿A dónde va? No se sabe. Dios sabe. Así es también el Espíritu Santo. Descendió del cielo, hace su trabajo. ¿Cómo hace la palabra de Dios? ¿Cómo hace la palabra de Dios convencer al hombre? Cuando Dios obra y su poder, como ya hemos leído en Hebreos 4:12, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne las intenciones del hombre. ¿Cómo es? Hermano, es maravilloso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo este poder? Pero sí podemos entender las palabras. Si escuchamos, si confiamos en Dios, escuchamos sus palabras, confiando en Él, si creemos lo que Él nos dice y ponemos en práctica, tendrá su efecto. Como leemos en Isaías 55, otro capítulo maravilloso, el poder que tiene la palabra. Nosotros predicamos la palabra. No depende de nuestra elocuencia, no depende de la fuerza de nuestra personalidad, depende del poder de la palabra de Dios, como dice Romanos 16. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Es poder de Dios. El poder de Dios para salvación. A todo hombre tiene poder. Nos penetra el corazón. Nos siembra la fe. Tiene este poder. Es poder del Espíritu Santo, no de un fantasma. Es poder no de algo misterioso que hace un milagro y de alguna manera cambia el corazón. Hermanos, es por la razón, por las palabras razonables. Dios, como ser inteligente, hablando con nosotros como seres inteligentes, nos razona, nos persuade, nos convence. Como Juan 16, versículo 8, hasta 13, versículo 13, nos convence del pecado, nos convence, como convenció a los judíos en el día de Pentecostés, cuando se compungieron de corazón. Hechos 2, versículo 37. Pues me gustaría leer un poco de Isaías yo sé que tenemos tiempo muy limitado, pero dice, para explicar cómo diferente es la palabra de Dios que la palabra de nosotros. Dice en el versículo 8, en Isaías 55, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora explica, porque desciende de los cielos de la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, etcétera, etcétera. Es muy bonito toda la poesía de capítulo 55 de Isaías, hablando de lo que hace la palabra de Dios. La palabra sale de la boca de Dios por medio del Espíritu Santo, se expresa por los profetas, se escribe y aquí está en la Biblia. ¿De dónde vino? Pues no vemos y no sabemos cómo, pero Dios lleva a cabo su plan así. Entonces, versículo 8, ¿es viento o es espíritu? Podemos poner la palabra espíritu aquí. El espíritu sopla o el espíritu habla de donde quiere y oye su sonido, ¿ok? Podemos oír la palabra cuando Él habla. No es misterioso. Ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Los propósitos de Dios y de la palabra, tal vez podemos decir, no siempre sabemos a dónde va. Confiamos hoy en lo que oímos y lo que Él nos enseña y obedecemos confiando en Dios, confiando en lo que no podemos ver. Así es la fe. Vemos por la fe lo que no se ve, lo invisible de Dios. Muy bien, pues vamos a examinar algunos ejemplos de cosas que tenemos que distinguir entre el alma y el espíritu. Aquí tenemos una idea, más o menos, de la palabra que Dios usó. La palabra para el alma es la palabra de ánimo, es la palabra que algo se mueve, es como el principio de la vida. Y a veces nada más habla de la vida, pero muchas veces encierra todo, abarca todo de lo que es el concepto de uno mismo. Uno es un ser viviente. Y allí vamos a ver la palabra alma. Mateo 2, versículo 20. Mateo 2. Aquí al principio de Mateo tenemos aquí en el versículo 20 estas palabras. Aquí dice el 19, pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces, ahora no me acuerdo cuál es la palabra que refleja el alma aquí. No me acuerdo. Ok. Vamos a ver. Déjame ver. Lucas 12, versículo 22. Es que aquí tengo el griego, pero no he tenido tiempo para confirmar dónde se encuentra la palabra. Vamos a ver si podemos entender el uso de la palabra. A veces no se traduce alma, nada más se traduce para reflejar el contexto. Ok, aquí en Lucas 12, dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Entonces aquí tenemos la palabra vida. La palabra vida es la misma palabra alma en la lengua original. Entonces el alma es, en este contexto, es la vida. Se distingue entonces del cuerpo. La vida es más que la comida
y el cuerpo que el vestido. La vida y el cuerpo es una unidad y depende de vestimenta y de alimento, pero hay más para el alma. Hay más cosas más importantes que nada más respirar y sobrevivir, porque vivimos para estar con el Señor para siempre. Hechos, el capítulo 20, versículo 10. Hechos, capítulo 20, versículo 10. Ok, en este caso tenemos el joven Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente y vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una persona, se murió, ahora Pablo le levantó de la muerte. Dice, fue levantado muerto, pero Pablo le echó sobre él, abrazándole, y dice, pues está vivo. Vivo en este caso es que tiene alma. El alma volvió a él. Ahora, lea conmigo de Lucas 8:55. Estos textos, hermanos, son los que he encontrado en el diccionario de W.E. Vine. Y hay muchos ejemplos de la variedad del uso, como parece la palabra alma y la palabra espíritu con cuerpo. Así se usa. Lucas 8 y el versículo 55 dice, en este caso tenemos la reducción de la hija de Jairo. Dice 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él, Jesús, dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola por la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces dice, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces su espíritu volvió ¿a dónde? Pues al cuerpo. Esto hablando de partir del cuerpo, dejando, cuando se murió, aparentemente el espíritu salió de ella. El espíritu, ¿esto fue qué? ¿La vida? ¿O el alma? ¿O la parte eterna de ella? Es lo que estamos leyendo aquí en este contexto, el uso de esta palabra. Tenemos Lucas 12. Lucas 12, el versículo 19. Lucas 12, 19. Aquí tenemos la parábola del hombre. Jesús mencionó, comenzando el versículo 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros
y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma, ¿okay? ¿A quién habla? Que está hablando de sí mismo, ¿verdad? A su ser adentro, dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué quiere decir? Vienen para pedirte tu alma. Pues vienen, como vemos en la figura que se encuentra de Lázaro el rico, los ángeles llevaron el alma de Lázaro para estar con Abraham, en el seno de Abraham. Así leemos. Tenemos el concepto. Cuando en la creación que Dios ha hecho, encontramos este lenguaje. Así es la muerte. Vienen. Esto no es un mito. Es una realidad. ¿Quién sería capaz de saber todo esto? Jesús mismo, el Hijo de Dios. Él dijo, cuando uno se muere, como este rico se murió, no había hecho amigos en el cielo, no pensaba nada, solamente en sí mismo y su propia vida. Entonces, todo lo que él había preparado, ¿de quién será? Porque vienen a pedirte tu alma. Es decir, que iba a morir. Vamos a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. En este caso tenemos la cuestión de la disciplina de un hombre en la iglesia en Corinto. Un hombre culpable de la inmoralidad y la iglesia no hacía nada para disciplinarle a él. Entonces, leyendo en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ahora versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora, ¿qué quiere decir espíritu aquí en este contexto? ¿Me entiende? Habla de la vida de Pablo, habla de su propia alma o algo así, o habla de su espíritu de otra manera. Pues aquí aparentemente habla de algo de su, simbólicamente, de su presencia, Dios dándole la información de lo que estaba pasando. Ahora mandaba por esta carta. En esta carta, Dios, por medio de la pluma de Pablo, les mandó, entonces, en espíritu, en el sentido de su presencia, representada por sus palabras, entonces, le juzgó. Y así también la palabra espíritu se usa. Santiago 2, 26. Aquí tenemos el texto muy familiar a nosotros, que predicamos acerca de la fe y las obras y como la Biblia habla de las dos cosas.
en el versículo 25, asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces el cuerpo sin alma está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. No puede haber vida si no hay espíritu en el cuerpo. ¿De qué habla? ¿De la vida física? ¿O el ser que el hombre no puede tocar, que sale a Dios? Es una parte de la lucha que tenemos en distinguir entre el alma y el espíritu y al mismo tiempo ver que la Biblia habla mucho de este concepto de que el hombre tiene más que su cuerpo, que tiene más que la vida física, pero tiene algo que permanece para siempre, que está en las manos de nuestro Dios. Déjame leerles de... hay varios textos y no tenemos mucho tiempo más para concluir. Déjame llevarles para leer, antes de terminar el estudio, hablando de las emociones. Mateo capítulo 26. Mateo 26 y el versículo 38. Mateo capítulo 26. Ahora, el versículo 38. Aquí tenemos a Jesús en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿De qué habla? Mi alma está muy triste. Habla entonces de las emociones de uno, sale del alma de uno. Pero en Juan 13, Juan capítulo 13, el versículo 21. Juan 13, 21. Ahora Jesús hablando con los apóstoles ahora en este contexto muy íntimo, anuncia la maldad de Judas Iscariote. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió, sus emociones se conmovió ¿en qué? En su espíritu. En el otro texto, en su alma. Entonces, aquí vemos que hay emociones en lo que se expresa como espíritu y también emociones en lo que se llama el alma. Salmo 35, 9. Aún en el Antiguo Testamento tenemos, por supuesto, el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, pero traducido al griego. Entonces usamos
la Septuaginta, la traducción griega de la antigüedad, aquí leemos en Salmo 35, el versículo 9, porque vemos, aunque hay diferentes palabras que se usan para traducir alma y espíritu en el Antiguo Testamento, tienen los mismos significados. Aquí dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Se alegrará, dice, mi alma, hablando de la emoción que sale del alma. Y también en Lucas capítulo 1, Lucas 1, versículo 47, María ahora dijo en versículo 46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces vemos el regocijo en el espíritu y también engrandece mi alma en el Señor. Las palabras entonces aquí aparentemente se usan intercambiablemente. Pues hermanos, ya llegamos al fin de la hora. No sé lo que pasó con la hora ahí. Si Dios quiere, mañana me gustaría hacer como un poco más de un análisis de la función de las dos palabras para expresar la gran variedad que usa la Biblia de las dos palabras, pero siempre para hacernos pensar más en lo físico y pensar en lo que queda para siempre en la eternidad. Y gracias, hermanos, por su atención y que Dios los bendiga.